Muy buenos días, estimados estudiantes del Diplomado de Servidores Linux y Seguridad sobre Plataformas Open Source. El día de hoy, continuando con nuestra sesión de videos de las clases que estamos avanzando, vamos a continuar con el tema de la terminal. En los videos anteriores hemos estado viendo algunas otras acciones que podríamos implementar dentro de nuestro sistema operativo, y ahora nos va a tocar trabajar básicamente con nuestra terminal. Lo que nosotros tenemos que entender es que la terminal desde CentOS se puede aplicar utilizando la sección aplicaciones y llegando a la opción terminal, que se encuentra en favoritos terminal. Muy bien, acá podemos encontrar nuestra terminal. Como ya hemos visto anteriormente, podríamos utilizar algunas líneas de comando que ya nosotros conocemos, ¿no? Como por ejemplo poder reiniciar, apagar el sistema. Hemos estado viendo también el aplicativo TOF, el aplicativo Link. Hemos podido aprender a instalar. Hemos visto también el tema de algunas aplicaciones y algunos comandos que son útiles dentro de nuestro sistema operativo. El día de hoy vamos a ver básicamente qué es lo que hace nuestro terminal, cómo es que funciona la terminal. Como hemos visto al principio, para que yo pueda tener una terminal avanzada, para que yo pueda tener una terminal que esté dentro de todo el manejo del sistema operativo, debemos entrar como un usuario root, y ese usuario root básicamente lo hemos trabajado desde la instalación, ¿no? Si yo ahorita estoy como usuario root, puedo cerrar la sesión y reiniciar la sesión como usuario root. Tengo ciertos privilegios, casi todos los privilegios como administrador dentro del sistema operativo. Si no fuera root y fuera, digamos, el usuario invitado, un usuario cualquiera, no podríamos hacer ciertas acciones dentro del sistema operativo. En este caso sí, como estamos iniciando con root o como un usuario root, no habría ningún inconveniente de poder trabajar nuestro sistema operativo al 100% y poder trabajar con toda la línea de comando que tiene el sistema operativo. Lo que también tenemos que ver, por ejemplo, es que al momento de inicializar y tener llena la pantalla o tener lleno la terminal, podríamos limpiar esta terminal utilizando la palabra clear. Con la palabra clear vamos a limpiar. Pero también podríamos utilizar una combinación de letras que es control más L, control L, y también funciona para limpiar, ¿no? Entonces podríamos usar clear o podríamos usar un control L, y de la misma manera tendríamos limpia la consola. Lo primero que debemos saber es que CentOS, al igual que otras distribuciones de Linux, permite utilizar hasta 6 terminales, ¿correcto? Entonces, para hacer recuerdo, CentOS nos permite utilizar hasta 6 terminales, ¿sí? Esto lo vamos a poner aquí utilizando el numeral para hacer una referencia, ¿no? Un texto. Entonces estas 6 terminales pueden trabajar de manera simultánea y conmutar entre ellos, ¿no? Pueden trabajar simultáneamente. Nosotros podemos utilizar la combinación control alt F1, por ejemplo, ¿no? Con la combinación control más alt más F1 podemos ingresar ya a la configuración de una terminal, y lógicamente desde el F1 hasta el F6, que son las memorias de terminal o las terminales con las que podemos trabajar en CentOS. Básicamente la terminal F1, ¿no? La terminal que tenemos en F1 va a ser la encargada, como estamos corriendo en modo gráfico, F1 va a almacenar ese modo gráfico. Entonces,
Si yo quiero trabajar con terminal, exactamente terminal, puramente terminal, podríamos navegar un control F2. Pero F1 está guardando la terminal, no la terminal, está guardando el modo gráfico del sistema operativo. Correcto. Entonces, nosotros podríamos ingresar a una terminal utilizando control alt F2 y como ustedes pueden apreciar ya tendríamos la terminal corriendo. Del mismo modo tenemos que hacer el root, que es el usuario administrador, el password de root que le hemos ingresado a la máquina y ya tendríamos acceso a este terminal. De la misma manera podríamos hacer cualquier tipo de trabajo, podríamos utilizar cualquier tipo de consulta, ¿no? Porque estamos trabajando en modo consola, ¿correcto? Hasta el momento estamos trabajando en un modo consola, no habría ningún inconveniente. ¿Y cómo hacemos para retornar al modo gráfico? Si es que tenemos un modo gráfico, tendríamos simplemente que usar un control, ¿no? Un control alt F1 y regresaríamos al modo gráfico. Ese sería el modo gráfico, ¿sí? Entonces control alt F1, como pueden apreciar, me regresa al modo gráfico. Puedo trabajar otro modo, ¿no? Por ejemplo el control alt F4 también es una terminal que me va a permitir trabajar en otro tipo de terminal, otro nivel de terminal, ¿correcto? Entonces podemos utilizar hasta 6 terminales en simultáneo y sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a entrar a la terminal, a la tercera terminal con un control alt F3. Voy a utilizar nuevamente el password de root y en este caso yo quisiera saber en qué terminal estoy, ¿no? En qué vista nos encontramos actualmente. Correcto. Entonces para eso vamos a utilizar la sentencia TTY. Y TTY nos muestra que está en TTY 3. Eso quiere decir que estamos en la terminal 3. ¿Sí? Ahora, quiero irme a otra terminal, pero ya no quiero utilizar control alt F1 ni control alt F2. Simplemente podríamos usar un chbt1, por ejemplo, y nos regresaría a la terminal. chbt es el comando que nos va a permitir también navegar entre terminales, simplemente utilizando la numeración del 1 al 6, ¿no? chbt del 1 al 6 me permite navegar sin necesidad de utilizar el control alt. Entonces chbt4 me va a cargar el terminal 4 de mi sistema operativo, ¿no? Como lo pueden apreciar, ya estamos en el 4. chbt1 me lleva nuevamente a la terminal 1 y para yo saber en qué terminal estoy simplemente presiono TTY y me va a mostrar en qué nivel, en qué terminal me encuentro actualmente. Entonces puede ser que utilicemos un control alt más F1 hasta el F6 para navegar, o podríamos utilizar el chbt del 1 hasta el 6 para también poder navegar entre las diferentes consolas que maneja el sistema operativo, ¿correcto? No olviden que utilizando control alt podemos nosotros eliminar, ¿no?, el control L, limpiar todo lo que tenemos en pantalla, o utilizando la sentencia clear. Algo importante que también tenemos que tener en cuenta es la navegación, ¿no?, de las líneas de comando que hemos ejecutado para poder revisar algún momento algo que necesitemos o algo que no recordamos. Recordemos que CentOS puede almacenar hasta 1000 líneas de historial en la terminal. 1000 líneas, ¿no? CentOS almacena 1000 líneas de terminal, de lo que se ha ido escribiendo y demás. Y esto lo podemos chequear desde la palabra history. Y acá nosotros tendríamos la información
de todo lo que se ha ido escribiendo a lo largo del trabajo que hemos tenido nosotros, ¿no? en la terminal, en la consola. ¿Sí? Entonces, con history, con el comando history, yo puedo tener acceso a las últimas 1000 líneas de historial que se han creado en la terminal. ¿Sí? Este número de líneas se guarda en el historial básicamente en etc profile. ¿Sí? Ahí está. Y se puede editar, lógicamente. Entonces podríamos utilizar uno de los editores, como por ejemplo Gedit, para ingresar a este documento y ver cuál sería el número máximo de líneas de comando que yo quisiera visualizar dentro de del comando history. Entonces, si nosotros chequeamos, vamos viendo acá, tengo el número, acá está, el tamaño del historial, dice 1000. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Podríamos tener solamente 500, o podríamos tener simplemente 100, o los últimos 10, ¿no? Eso depende del usuario, depende del administrador del servidor. ¿Tiene alguna diferencia? ¿Hace alguna cosa diferente? La verdad, no. El hecho de tener 1000 líneas de historia o 100 líneas de historia básicamente va a comprometer al trabajo del administrador del servidor, pero no le va a dar mayor o menor performance al servidor como equipo, ¿no? Hacemos un control L para limpiar. Y eso sí, ¿no? Tengo que darme cuenta que no estoy eliminando lo que he escrito, simplemente ha subido un nivel de tal manera que esta partecita se queda, es como la última línea, ¿no? Y todo lo demás sube a la parte superior, y de ahí es como si se estuviera limpiando la terminal con el control L o con el clear, ¿correcto? Muy bien, tenemos algo más importante que es el carácter. Hay un carácter que es el carácter tilde. El carácter tilde nos va a permitir visualizar ubicaciones importantes. Ahí está. En el laptop o en la laptop se saca con el Alt-GR, ¿sí? Y hay en el signo más tenemos debajo el signo tilde, bueno, lo llaman tilde, ¿no? Que es como la pestañita de la ñ. Básicamente se utiliza para indicar los atajos del directorio de inicio del usuario, ¿no? Con el que esté ingresado a nuestro sistema. En este caso pues tenemos esto que puede ser el root, ¿sí? Perdón, justo pasaba mi amigo el chatarrero, van a disculpar. Bueno, entonces esta tilde lo que hace es inicializar o me indica el atajo del directorio de inicio del usuario, ¿no? Con el cual se ha ingresado al sistema, y en este caso este atajo pertenece a root, ¿sí? A la carpeta del usuario root, ¿correcto? Entonces lo podemos sacar utilizando la tecla Alt-GR y visualizando debajo de nuestro que hemos tenido a nivel de programas ejecutables y demás dentro de nuestro servidor. Se guardan las ejecuciones, ojo, todo lo que se ha ejecutado se guarda y se va a guardar, y lo vamos a poder visualizar utilizando cat tilde.bash subguión history, ¿no? Aquí podemos observar todo lo que se ha ido ejecutando dentro de nuestro servidor, todo lo que se ha ejecutado, ¿no? Acá está el links, clear, Gedit, nano, varias veces el clear, ¿no? Nuevamente el Gedit, la consola, etcétera, etcétera, que son las ejecuciones que se han desarrollado en este servidor desde el momento que ha estado prendido. Muy bien. Si nosotros desearíamos salir de la terminal, de esta terminal, podríamos simplemente presionar control D, o
ponerlo acá, control más D, ¿sí? Con eso cerramos la terminal. O podríamos utilizar la estructura exit, ¿no?, para trabajar con la terminal. No olviden que manejando las diferentes teclas del cursor podemos ver también las últimas consultas o las últimas estructuras que se han llegado a dar dentro de nuestro servidor. Ahora, exit nos permite salir de la consola, como pueden apreciar, o también podemos utilizar un control D, ¿no?, y con eso salimos de la consola. No hay ningún inconveniente de utilizar control D, ¿sí?, si lanzamos la consola desde las aplicaciones que tenemos aquí, ¿no?, control D, y cerramos la consola. Este es el nivel de manejo que vamos a tener con la consola. No es, digamos, nada del otro mundo. Hemos aprendido que con el Alt F2 podemos escribir genome -terminal y también tendríamos acceso a nuestro terminal, ¿no? Eso ya lo hemos estado viendo en los diferentes videos anteriores con los que hemos estado trabajando. Con todo esto, básicamente el servidor ya está listo para poder ser utilizado, el servidor ya está listo para poder ser trabajado. Una vez que la instalación de CentOS ya terminó, hay varios ajustes que podemos utilizar para ver cómo vamos a ir trabajando con esto, ¿no? En las versiones más recientes, y ya hablando el tema, por ejemplo, de la red, tanto CentOS, Fedora, Red Hat, o cualquier otra Linux empresarial o Linux de red, ¿no? Antes, uno, Linux. Por ejemplo, este Eno1 corresponde al, pero no es cualquier tarjeta, es la primera, ¿no?, primera tarjeta de red integrada en la MEMS, ¿no?, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, si yo tengo una tarjeta de red que se llama Eno1, es la primera tarjeta de red que está integrada en estas tarjetas. Corresponden a los dispositivos de las redes de las ranuras PCI. Básicamente estas son tarjetas de ranura PCI, o sea que están instaladas en las ranuras PCI. P1 puede corresponder al dispositivo de red que está en la primera PCI, ¿no?, en la primera ranura PCI, y es el primer puerto Ethernet. Podría existir Ethernet, ¿no?, y así sucesivamente. Entonces, esta primera parte va a determinar el primer P1, la ranura del PCI, y el segundo P1 va a determinar el puerto Ethernet con el que estamos trabajando. Correcto. Y finalmente, acá también tengo algo que tiene que ver con las ranuras PCI. Pero ¿qué significa el sub-1? Esto ya lo vamos a ver a nivel de tarjetas virtuales, ¿sí? Entonces recuerden, ¿qué ranura es la P3? Tercera ranura PCI, segundo puerto Ethernet,
primer dispositivo virtual. Es lo que podríamos indicar sobre estas tarjetas que ya podemos ir viendo en un servidor real, ¿no? En un equipo real configurado con cualquier sistema operativo Linux. Lógicamente nosotros tenemos una tarjeta de red virtual porque estamos trabajando sobre ENS, que es la tarjetita que está conectada acá, ¿no? Acá está, NSS o ENS simplemente, y acá le podríamos poner X por los números que va a ocupar sobre las ranuras. Muy bien, podemos determinar la lista de nuestros dispositivos de red. Podríamos ver la lista de los dispositivos de red y recuerden que podríamos usar ls, ¿sí? Que es el equivalente a dir, ya lo habíamos visto en su momento, ¿sí? Vamos a utilizar lssys class net. Esas son para visualizar de una manera más rápida, como un directorio, digamos, las tarjetas de red que yo tengo en mi equipo, ¿no? Tengo el ENS33, ENS37, que los podemos ver aquí están conectados. Tengo el low, el virtual, un virtual 0 y un segundo virtual, que pertenecen a las tarjetas de red virtual, en este caso del BIN1, ¿no? Entonces, con esto ya podríamos determinar o identificar todo lo que viene a ser la gama de tarjetas de red. Perfecto, entonces los dispositivos de red que tenemos ahí no se especifican si están activos o no. Entonces podríamos tener dispositivos de red inactivos. Podríamos utilizar el IP addr list y ahí podemos utilizar o podríamos visualizar las tarjetas de red y cómo están, ¿no? Si están conectadas o no. Acá tenemos la información de cada tarjeta, ¿sí? La web porque están cargadas, están prendidas. Podríamos hacer un cambio, ¿no? Por ejemplo, la tarjeta 37 la podríamos apagar y podríamos volver a listar. Bueno, me parece que reiniciar el sistema. Vamos a ver si podemos encontrar acá la información. Bueno, sí, vamos a necesitar reiniciar el sistema, pero nos da la información de si la tarjeta está habilitada, está deshabilitada, ¿sí? Por ejemplo, podría ser el caso de que necesitamos conectarnos inmediatamente a nuestra red y vamos a asumir que hay un servidor de HCP, ¿no? Como todos los equipos, por ejemplo Claro o Movistar ya tienen su DHCP, está dentro de la red local. Entonces podemos utilizar el DHC Client. Vamos a limpiar esto y vamos a poner DH Client DHC Client se utiliza como un argumento con el nombre del dispositivo de red y con eso podríamos trabajar directamente, ¿no? O sea, forzar a que se conecte. Puede ser que tengamos un dispositivo de red S3, por ejemplo, ¿no? Entonces este DH Client lo que hace es conectar inmediatamente a nuestra tarjeta de red al servidor de HCP. Y con esto pues ya tendríamos la conexión inmediata a lo que es la red de internet. Para el caso, en mi caso, yo tengo ya el servidor de HCP dentro del proveedor, lógicamente, entonces podríamos utilizar nuestras tarjetas ENS33, ¿no? DHC Client, DHC Client, y acá podríamos poner ENS33, ¿no? Entonces estaríamos forzando, está corriendo, está existiendo, ¿no?
¿Cuándo? Cuando no tenemos una conexión. Por ejemplo, podríamos trabajar con el H37. Perfecto, entonces de esa manera hacemos o obligamos obligamos a que se conecte directamente al servidor y nos proporcione una IP, una dirección IP y demás cosas de lo que hace un DHCP. Con esto ya tendríamos la visualización de lo que necesitaríamos trabajar dentro de nuestras tarjetas de red, o al menos estamos dando ya el tema de la introducción a las tarjetas de red. Lo que tenemos que ver también es que existe o existía en las redes o en el manejo de redes dentro de nuestros sistemas operativos Linux, teníamos el ifconfig. El ifconfig también nos mostraba toda la información de las redes que teníamos dentro de nuestro equipo, de nuestro servidor. A partir de estas nuevas versiones, ifconfig ya es una versión no obsoleta, pero sí es bastante antigua. Es una versión muy antigua del comando, y bueno, podríamos trabajar con otro tipo de comandos como el ipaddrlist, ¿no?, que nos proporciona mayor información sobre nuestras tarjetas y nuestros repositorios. Entonces, ifconfig también es válido, solo que ifconfig es bastante antiguo, ¿no? Es muy antiguo. No digamos que es obsoleto, todavía funciona, no le han dado de baja. Y el otro es el ipaddrlist, que es, digamos, una versión un poco más moderna y tiene más información de las tarjetas de red con las que vamos a trabajar.